Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. 10 diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Quédese con nosotros y veamos juntos lo que la palabra del Señor tiene que decirnos al respecto. Vamos a dirigirnos a la palabra de Dios en esta hora, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 40, para la honra y la gloria del Señor, en la cual leemos de la siguiente manera: dándole honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora quiero que vea conmigo el Evangelio de Mateo, ahí mismo en el capítulo 24, pero el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Alabado sea el Señor. Descrito dentro del mismo capítulo del Evangelio de Mateo, tenemos dos eventos diferentes. Para uno habrá señal y el otro será eminentemente rápido. En uno la palabra del Señor señala que será inmediatamente, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Y la Biblia dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Pero cuando habla en relación a la segunda venida de Cristo, dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dicho de otra manera, mientras que para el arrebatamiento de la iglesia no habrá una señal previa e inmediata, en la segunda venida de Cristo habrá una grande señal, que todo mundo sabrá que el Rey de Reyes y Señor de Señores viene en las nubes. Veamos la primera diferencia. Yo voy a citar los textos de la palabra de Dios, no les voy a dar lectura por cuestión de tiempo, pero usted tome nota para poder interpretar y estudiar la palabra de Dios. Primera diferencia. Esta primera diferencia tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene para buscar a los suyos. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Mientras que en la manifestación gloriosa de la segunda venida, Cristo viene con los suyos, según Apocalipsis 19, 14. También lo habla de esta manera allá en Zacarías capítulo 14. La Biblia dice que sus santos vendrán con él. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, Él viene para buscar a los suyos, mientras que en la segunda venida, Él viene con los suyos. Número 2. Segunda diferencia: en el arrebatamiento Cristo viene en el aire. Según 1 Tesalonicenses 4:17, nuestro encuentro será con Él en el aire. Él no pondrá sus pies en esta tierra, sino que viene y nos veremos con Él en las nubes. La iglesia será levantada y los que hayan muerto en Cristo resucitarán también, y juntos nos encontraremos con Cristo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sin embargo, en la segunda venida, Cristo viene a la tierra. Zacarías capítulo 14, versículo 4 al 5, y Hechos 1:11. Él volverá, y la palabra del Señor dice que pondrá sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. Literalmente, en la segunda venida, Cristo sí viene a esta tierra. Diferencia número 3.
En el arrebatamiento, Cristo viene a buscar a su esposa. Esa esposa limpia que se ha vestido de lino limpio y resplandeciente. Alabanzas al nombre del Señor. Esto podemos leerlo completamente en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Primera de Corintios 15, 51. Donde el Rey de Reyes viene eminentemente a levantar a su iglesia, a la que compró con precio de sangre. En la segunda venida, Él viene con su esposa. Apocalipsis 19, 6 al 14. La cuarta diferencia es que en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene para trasladar a los creyentes hacia el cielo. Lo leemos nuevamente confirmado dentro del contexto de Primera de Tesalonicenses 4:17. La Biblia dice que Él nos arrebatará inmediatamente y nos llevará con Él hacia el cielo. Mientras que en la segunda venida, alabado sea el nombre del Señor, tiene lugar la manifestación de Cristo. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dicho de otra manera, en el arrebatamiento la iglesia desaparece y nadie sabrá qué sucedió. En la segunda venida, Cristo aparece y todo ojo le verá. Todos le verán viniendo con gran poder y gran gloria. El arrebatamiento de la iglesia, como punto número 6, da lugar para que comience la tribulación. Luego de que la iglesia sea levantada de esta tierra, a este mundo le espera un tiempo de juicio, un tiempo de amargura, un tiempo de gran tribulación, el cual, dice la palabra del Señor, no ha habido desde que hubo hombre entre la tierra. La palabra del Señor señala a través del libro de Apocalipsis, entre el capítulo 6 y el capítulo 19, múltiples señales y acontecimientos que tendrán lugar dentro del periodo de la gran tribulación, señales que son representados y dados a conocer a su iglesia por medio de su palabra, a través de la revelación de los 7 sellos, a través del sonar de las 7 trompetas y a través del derramamiento de las copas de la ira de Dios. Por medio de esto podemos ver los detalles de los acontecimientos que tendrán lugar sobre la tierra, acontecimientos terribles que sacudirán el mundo por completo, con juicio y la ira del Señor derramándose sobre todo aquel que ha desobedecido, que ha procedido desobedientemente y en pecado delante del Señor. El mundo convulsionará, como va a convulsionar para entonces. Habrá terremotos, habrá lluvias de meteoritos, habrá derramamiento de sangre, habrá conflicto, gran tribulación con al cual no lo ha habido desde que existe hombre sobre la tierra, dijo Jesucristo. Esto iniciará después del arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea levantada, pues nosotros como iglesia no participaremos juntamente del juicio de los impíos o del pecador, sino que por el contrario, la iglesia será guardada de la ira venidera, tal y como lo dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, en Salmos capítulo 27 versículo 5, en Romanos capítulo 5 versículo 9, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, ahí donde la palabra del Señor nos enseña con claridad que por cuanto ha guardado la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mientras que la segunda venida dará lugar al comienzo del milenio. Dicho de otra manera, una vez que acontezca el arrebatamiento de la iglesia, el siguiente evento profético que tendrá lugar sobre la tierra será la gran tribulación, la cual se levantará una figura preeminente denominado el anticristo en la palabra del Señor, aunque el mundo no lo conocerá así. Pero una vez que venga
la segunda venida de Cristo dará comienzo el milenio en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 7, el cual nos habla de 1000 años de gobierno de paz, de seguridad, un gobierno de justicia, de verdad, de rectitud, donde el Rey de Reyes estará ocupando el lugar que le pertenece en Jerusalén, la adoración que le pertenece. Asimismo, la iglesia estará en el lugar que le pertenece, el diablo también estará en el lugar que le pertenece. Alabado sea Cristo. Y podremos ver por medio de la palabra del Señor el cumplimiento de las grandes promesas a la nación de Israel. Ellos ocuparán el 100% del territorio prometido en Josué capítulo 1 versículo 3. De manera que podemos ver en la palabra del Señor que el arrebatamiento de la iglesia dará lugar posteriormente a que comience la gran tribulación, pero la segunda venida de Cristo dará lugar a que posteriormente comience el reino milenial. Alabanzas al nombre del Señor. Y esta es la diferencia número 6. Tenemos también la diferencia número 7. Alabado sea Cristo. Diferencia número 7. En el arrebatamiento los salvos serán librados de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10. La Biblia nos enseña que la iglesia no pasará por la gran tribulación. En la palabra de Dios podemos leer claramente lo que es la palabra griega para tribulación de lipsis, y podemos leer la palabra también griega para la gran tribulación, la cual es megalipsis. Es verdad, la iglesia atravesará por momentos de elipsis, por momentos de tribulación mientras viva en esta tierra, pues Jesucristo dijo: en el mundo tendréis tribulación, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero una cosa es el elipsis y otra cosa es el megalipsis que se habla en el libro de Apocalipsis. La iglesia no entrará en la gran tribulación. El pueblo de Dios será librado de la ira venidera. Dios siempre ha sabido hacer una diferencia entre su pueblo, entre aquel que teme su nombre y aquel que no le teme. Cuando Abraham habló con Dios allá por el capítulo 19 de Génesis, el Señor le dice: si tan solo hubieran 50 justos, yo no destruiría Sodoma y Gomorra. Y la cuenta continuó disminuyendo hasta llegar a 10 justos, y el Señor dice: si hubieran ahí en Sodoma y Gomorra 10 justos, yo no la destruiría. Los justos hacen la diferencia sobre la faz de la tierra, y mientras los justos estén sobre la tierra, Dios todavía no ejecutará juicio. Pero cuando los justos sean levantados, cuando los redimidos sean salvados, entonces vendrá tribulación y angustia sobre este planeta, cual no la ha habido jamás. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el arrebatamiento de la iglesia tiene como objetivo salvarnos de la ira venidera. Alabanzas al nombre del Señor. Mientras que la manifestación gloriosa tendrá lugar, los no salvos sufrirán la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 17. Amados hermanos, podemos notar en la palabra del Señor también que en la segunda venida Cristo vendrá para establecer su reino y enviar juicio contra las naciones. Así está escrito en Mateo capítulo 25, dentro del contexto del juicio a las naciones que podemos ver en la palabra del Señor. De tal manera que esta es la octava diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Número 8, alabado sea Dios, esa es la séptima diferencia. Número 8, leemos acerca de la octava diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia. Para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales previas al arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 3, la palabra del Señor nos dice que no hay necesidad, amados hermanos, que ustedes y yo seamos sorprendidos por el rapto de la iglesia, pues nosotros le esperamos desde hace tiempo. El arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en un abrir y cerrar
cerrar de ojos, eso es una septuagésima de segundo. Según Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, dice que se sonará la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Los que estemos vivos seremos transformados, y los que hayan muerto en Cristo también seremos transformados en cuerpo incorruptible. Y todo esto será en un abrir de cerrar de ojos, en una fracción de segundo. Y para cuando esto suceda, seremos levantados en el aire. El mundo no sabrá qué sucedió, pues no habrá ninguna señal en el cielo, no habrá ninguna explosión, no habrá nada que pueda dar señal de lo que ha sucedido. Muchos de los que se queden se preguntarán qué es lo que está pasando. Cuando vean la desaparición de multitudes que ya no estén sobre la tierra, la gente preguntarán qué está sucediendo, qué está pasando. Se volverán hacia los gobiernos para que les den una respuesta. Los gobiernos declararán toque de queda para mantener el orden momentáneamente, pero amado hermano, no habrá señal previa que se pueda entender el sonido que la palabra de Dios habla, que viene una voz de mando y un sonido de una trompeta. Este sonido solamente será escuchado por aquellos que aman al Señor, por aquellos que temen su nombre, por aquellos que caminan en el poder del Espíritu Santo, por aquellos que tienen al Espíritu Santo y que son templos y moradas del Señor. Ellos escucharán el sonar de la trompeta. En un abrir y cerrar de ojos escucharán un sonido maravilloso, y en un instante una voz de mando que diga: sube acá. Y el resto del mundo no sabrá qué sucedió. Al paso de las horas, algunos comenzarán a tratar de darle una explicación. Unos dirán que fue una abducción extraterrestre. Será una de las teorías más fuertes que tendrá lugar, porque el diablo ya la está preparando, porque sabe que Cristo pronto viene. Alabado sea Dios. Satanás sospecha que algo grande está por suceder y está preparando sus mentiras y falsedades para dar una explicación el día que el arrebatamiento de la iglesia ocurra. Algunos dirán que fue una abducción masiva de extraterrestres, otros dirán que fue un ataque de un arma química o nuclear, quizás un arma nueva de Rusia. Muchos dirán que fue un ataque de algo biológico. Pero amado hermano, usted y yo sabremos que es Cristo quien viene pronto a levantar a su iglesia. Y todo aquel que una vez escuchó la palabra del Señor, aunque no lo crea, sabrá en ese momento que el Rey de Reyes y Señor de Señores cumplió su palabra. Para el arrebatamiento de la iglesia no hay ninguna señal previa directamente, más que se nos habla que habrían tiempos de apostasía. Sin embargo, para la manifestación gloriosa de Jesucristo hay señales previas a la segunda venida de Cristo. Lucas capítulo 21 versículo 11 al 28 nos habla de todas estas señales, y la palabra del Señor también nos menciona allá en Mateo capítulo 24 en el versículo 29 que el mundo estará sufriendo lo que es los juicios del Apocalipsis. La palabra del Señor nos habla en Mateo, alabado sea Dios, que habrá gran tribulación sobre la tierra, y que después de esta gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Si usted y yo vemos por medio de la palabra de Dios, por ejemplo Mateo capítulo 24, alabado sea el nombre del Señor, el versículo 29 dice la Biblia: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Si usted ha leído la palabra de Dios, sabrá que aquí la Biblia está hablando justamente de los acontecimientos que tienen lugar con la apertura del séptimo sello en el libro de Apocalipsis, donde la luna se convierte en sangre, el sol se oscurece y las estrellas comienzan a caer, o sea, pedazos de roca, meteoritos comienzan a caer desde el cielo hacia la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Como usted puede notar, para la segunda venida de Cristo sí habrá señal. Él aparecerá en las nubes y todo ojo le verá viniendo con gran poder y gran gloria, mientras que el arrebatamiento de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Señal número 9.
En el arrebatamiento de la iglesia, el enfoque es el Señor y la iglesia. Así lo describe 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Él viene para levantar a aquellos que han puesto su fe en Él, que han puesto su esperanza en el Señor, los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. El arrebatamiento de la iglesia tiene relación con Cristo y su iglesia, mientras que en la segunda venida el enfoque es la nación de Israel y el reino milenial. Así que podemos notar de una manera muy específica las diferencias que existen en ambos acontecimientos. En uno se trata de Cristo y la iglesia, y en el otro se trata de Cristo y la nación de Israel y el reino milenial. Así lo dice Mateo capítulo 24. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amada iglesia, nosotros vemos claramente hasta aquí 9 señales o 9 diferencias que existen entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Por favor, veamos la última de estas diferencias que presentaremos hoy. Luego del arrebatamiento de la iglesia, el mundo será engañado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 18. La palabra del Señor nos habla del inicuo hijo de perdición que vendrá con todas señales y prodigios mentirosos para engañar a los que se pierdan. Así que luego del arrebatamiento de la iglesia, el mundo enfrentará una oleada de engaños cual no lo ha habido desde que existen hombres en el planeta. Habrá engaño, falsedad y mentira, señales mentirosas, y muchos estarán ahí tratando de creer al Señor Jesucristo, tratando de mantener la fe, pero la palabra del Señor enseña que muchos también serán engañados, creerán al espíritu del engaño, caerán en el espíritu del error. Esto es lo que tendrá lugar luego del arrebatamiento de la iglesia, y aunque sí habrá salvación para el periodo de la gran tribulación dentro de los primeros 3 años y medio, sin embargo será a costa de la propia vida. Vemos que, a diferencia en la manifestación gloriosa, Cristo le pondrá fin al engaño de Satanás, y la Biblia nos enseña que el diablo será atado en Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 2. Entonces vemos claras diferencias. Una, con el arrebatamiento de la iglesia, luego de que la iglesia sea levantada, vendrá un tiempo de engaño. Pero en la segunda venida de Cristo, luego de que Cristo venga, toda mentira y engaño tendrá final, pues el Rey de Reyes vendrá para establecer su reino de justicia y de verdad. Así es como hemos visto en esta hora de la tarde 10 diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Dios bendiga su vida en esta hora, amado hermano, hermana, que ha mantenido la sintonía del programa radial Tiempos Proféticos. Un saludo a todos los que nos han escrito de diferentes lugares de la ciudad, del país de Panamá, y aún aquellos que lo hacen también a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea en sus vidas. Alabado sea el Señor.